Un saludo cordial a todos los colegas. Tengo el gusto de compartir con ustedes la presentación, la relación sociedad-educación en Estados Unidos, la valoración de José Martí. Soy Hermes Escribano Elvis, profesor de la Universidad de Matanzas. En cuanto al contenido de la exposición, comenzamos. José Martí llegó a Estados Unidos procedente de Europa el 3 de enero de 1880. Su estancia de tiempo en este país por espacio de unos 15 años resultó significativamente fecunda para toda su acción revolucionaria y para su obra escrita en las diferentes facetas en que la misma tomó cauce. El desempeño de su oficio de periodista le permitió conocer en profundidad acerca de esa sociedad y reportar de variados temas de forma artística y creativa para los órganos de prensa más reconocidos, más prestigiosos, más importantes e influyentes en la cultura de las naciones de América Latina y dentro de los propios Estados Unidos. Ha señalado con ustedes a Iván Schulman, prestigioso estudioso y conocedor de la obra de José Martí, que Martí fue el cronista hispanoamericano mejor informado sobre la vida y la cultura de los Estados Unidos en los últimos decenios del siglo XIX. Muchos países de América Latina manifestaban por aquella fecha un peligroso entusiasmo de imitación del modo de vida americano. Varios órganos de prensa se hacían eco de la grandeza de esa nación. Y Martí empleó justamente la prensa de manera oportuna para reflejar la verdad de ese país, o sea, la verdad de lo que él llamó Estados Unidos. Y cito a José Martí: este es un gran país y sin embargo es un hecho que dentro de los últimos 16 años, 2 presidentes han resultado muertos, asesinados. Otro presidente fue procesado y a poco se le echa indignamente de su puesto. Y otro presidente ocupó su puesto por abominable fraude. Fin de la cita. En sus crónicas y artículos se refirió a la educación, la cual conoció desde dentro, pues en ese país además ejerció ocasionalmente como maestro. Una mirada, por supuesto, tan escrutadora, tan acuciosa como la de él, pudo determinar las tendencias, descubrir y reflejar las complejidades y contradicciones de la educación estadounidense de ese tiempo. Por supuesto que el propósito de esta exposición es ofrecer una mirada crítica de José Martí a la educación de los Estados Unidos, contextualizadas esencialmente en la década de los años 80 del siglo XIX. Es preciso, por supuesto, para abordar este fenómeno, hacer una especie de contextualización histórica y analizar la relación entre estos factores. En el siglo XVII, yendo un poco más atrás, Estados Unidos emergió como la tierra de la abundancia. El ideal de aquel entonces estaba anclado en el puritanismo, que hacía extraño a los estadounidenses el disfrute de los lujos y el excesivo consumismo en aquella fecha. En el siglo XIX se sucedieron cambios en el orden económico, político y social que definieron entonces el destino y la proyección de esa nación. La sociedad agraria avanzó vertiginosamente hasta convertirse en una sociedad mecánica e industrial. La ciencia, la tecnología y la inventiva emergieron para facilitar el trabajo y la producción de bienes materiales que reclamaron rápidamente espacio fuera de la frontera de los Estados Unidos. Fue suficiente solo unos 30 años para que el país conquistara el oeste con el progreso de los ferrocarriles, las carreteras, el telégrafo, superando de cualquier modo los obstáculos que se le presentarían a ese gran espíritu emprendedor. A la tierra se le ponían nuevos dueños. Los títulos de propiedad que hasta la fecha nunca fueron requeridos en este momento legitimaron el despojo y la posesión de esos territorios que fueron de generaciones anteriores a la de estos hombres emprendedores que nunca nadie les pidió ni fue requerido un documento de propiedad. El sistema económico reflejaba la dinámica funcional de una carrera desenfrenada hacia el capital.
La economía, al decir de Howard Zinn, crecía de forma caótica y obsesionado por los beneficios. No parecía haber manera de evitar ciclos de auge y recaídas en esa economía. De ese modo, aquella austera sociedad que comenzamos anunciando en la presentación y cultura del siglo XVII se transfiguró progresivamente en una sociedad hambrienta de tierra, dinero y esferas de interés, incluso, como se ha dicho, fuera de sus fronteras físicas. Este contexto económico y social condiciona el modo de vida, la cultura y por supuesto también la educación como esencia que se adquiere y se transmite. El individualismo, la necesidad de posesión y ascenso a cualquier precio aparecen como esencia del modo de vida y del comportamiento. José Martí escribió de forma sentenciosa sobre los Estados Unidos. Lo cito: en este pueblo, como grande árbol, tal vez es ley que en la raíz de los árboles grandes gusanos aniden. Fin de la cita. El sistema educacional estadounidense era una expresión de las contradicciones que esa propia sociedad condicionaba. Y cito de nuevo: una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ineficaces reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya existencia, empleo y tendencia no figuran como elementos del sistema de educación que ha de enseñar a manejarlas. Fin de la cita. Ha sido subrayado en variados estudios y publicaciones la crítica que José Martí les realizó a la insuficiente cobertura de la educación pública que se brindaba por aquella fecha. Sí se tiene en cuenta, por supuesto, la formación, la necesidad de formación que se correspondiera de manera coherente con las necesidades de desarrollo que imponía la industria, la tecnología, la inventiva, la innovación en la sociedad en su conjunto. El apóstol censuró el fenómeno que en los análisis educacionales contemporáneos, o sea, incluso hoy día, todavía esto está latente, se relacionan con los parámetros de desarrollo humano. Se le denomina a este parámetro la continuidad de estudio. O sea, el apóstol criticó esto, pero hay otro mal interior del sistema, más allá de la educación, que es un tema de actualidad y vitalidad, que es de los contenidos que sustentan a los programas de estudio, en los que en aquel momento se señalaban grandes carencias. Y cito a Martí: en vez de poner ante los ojos de los niños los elementos vivos de la tierra que pisan, los frutos que cría y las riquezas que guarda, los modos de fomentar a aquellos y extraer estas, de manera de librar su cuerpo en salud de los agentes e influencias que lo atacan, y la hermosura superior conjunto de las formas universales de la vida, pretendiendo así en el espíritu de los niños la poesía y la esperanza indispensables para llevar con virtud la faena humana, los atiborran en las escuelas de límites de Estados Unidos, hileras de número de datos, de ortografía y definiciones de palabras. Y así, con una instrucción meramente verbal y representativa, podrá entonces afrontarse la existencia de este pueblo activo y egoísta, que en toda de actos y de hechos, o sea, fin de la cita. Ya significaba Martí la esencia egoísta y activa del pueblo de esa nación. Significa José Martí que en esa tierra el problema de la educación y la preparación adecuada para la vida es mayor, por tratarse de hombres que por su esencia son ambiciosos, son egoístas, llenos de apetitos de triunfo y deseos de ascensión. Agrega sobre el problema social que representa la educación incompleta y desvinculada de la vida. O sea, no era solo el tema de la desactualización de los contenidos en la educación pública, la educación elemental, era también el divorcio o la falta de vínculo con la vida. No en vano, cito a Martí, andan canijos y desorientados por las calles, reducidos a mandaderos de comercio, la mayor parte de los niños, sin más dote que una mala letra y un poco de lectura y aritmética. Salen a los 13 o 14 años a las escuelas públicas, de los que llegan de afuera, con el empuje que da la necesidad, o sea, se refiere a los inmigrantes, de los que llegan
de los que se forman y levantan en el campo, con la pujanza que da el trabajo directo, de los espíritus genuinos que traen en sí la fuerza original incontrastable. De eso viene a esta tierra su crecimiento e ímpetu, no de estas hordas impotentes criadas por padres ansiosos y maestras coléricas, en escuelas de mera palabra, donde apenas se enseña más que el modo aparente de satisfacer las necesidades que vienen del instinto. Fin de la cita. En el conjunto de la idea asoma la problemática de gran significación. Los educadores carentes de afecto, fríos, distantes, de lo cual resulta congruente si se toma en cuenta el ambiente que también toca Martí de cierta manera al mencionar padres ansiosos en una sociedad donde prima el egoísmo. Completa el cuadro desolador que señala críticamente José Martí el reflejo del drama de la vida del inmigrante en su formación humana, cultural y educativa. ¿Cómo influye entonces la inmigración en la cultura pública? Se preguntó entonces el acucioso cronista José Martí, y a continuación responde y lo cito: vienen generaciones hambrientas de hombres abandonados a sí propios, que emplean con ansia la segunda mitad de la vida en librarse de la miseria que han pasado en la primera. No tienen aquí la patria propia que nutre con su tradición y calienta con sus pasiones el espíritu del más miserable de sus hijos. No tienen aquí el círculo de la familia que conserva al hombre en la fuerza de sí, con la certidumbre de no verse abandonado en la hora de la agonía. No tienen aquí el pueblo nativo cuya estimación ayuda a vivir y cuya censura es temida, sin riendas, sin descanso, sin auxilio, sin más placer que el solitario de la casa, envenenado por la fatiga que cuesta mantenerla y por la cólera de nunca ver el suelo patrio. Se endurece el hombre en el miedo a los demás y en la contemplación de sí, y engendra en ese estado de personalidad exaltada y enferma hijos que se crían en la presencia de sus ambiciones y sustos, y en el desconocimiento de los agentes nobles que dan la naturaleza humana su energía y encanto. Fin de la cita. José Martí significó en diferentes trabajos periodísticos de la década del 80 el individualismo, el egoísmo y el dinerismo como condicionante de las relaciones sociales y el comportamiento, y no solo fue en aquellos artículos donde aborda el tema de la educación. De ese contexto social de relaciones, Martí exaltó ese espíritu seco, individualista que observaba críticamente en ese país. Del sistema de educación subrayó otro mal de esencia, que era la falta de espíritu humano, el exceso pragmatismo, y señalaba en ese orden que esa falta de espíritu humano amoroso se carecía, porque el cuerpo de maestros que debía engendrarlos, por supuesto, carecía también de ello, y decía que eso era uno de los males de lo que la idea mezquina de la vida era allí en los Estados Unidos como una especie de carcoma nacional. Las ansias de ascenso social se convierten allí en una incesante lucha humana: prevalecer, hacerse espacio suficiente, poseer, consumir, se convierten en la brújula orientadora de la esencia de la condición humana en esa nación. El siguiente fragmento es una descripción, a mi modo de ver, ilustrativa de la psicología social prevaleciente que impacta por esa fecha en la educación y en la cultura estadounidense. Y por supuesto, se ha de reflejar también en las conductas de los seres humanos. Y cito Martí: los hombres no se detienen a consolarse y ayudarse. Nadie ayuda a nadie, nadie espera en nadie. Todos marchan empujándose y maldiciéndose, abriéndose espacio a codazos y a mordidas, arrollándolo todo por llegar primero. Solo en unos cuantos espíritus finos subsiste como una paloma en una ruina el entusiasmo. No es malevolencia, no, sino verdad penosa, que aquí ni en los niños siquiera se notan más deseos que el de satisfacer sus apetitos y vencer a los demás en los medios de gozar. Esto, se preguntaba Martí, ¿será envidiable? Debe temblarse de esto.
afirmaba el apóstol. El fin de la cita. El cronista, por supuesto, me estoy refiriendo a José Martí, es un hombre que nunca incurrió en observaciones superficiales. En esto voy a ser categórico. Ni se subyugó nunca ante impresiones ligeras. Se le reconoció siempre por su fe en el hombre, por su inquebrantable confianza en el mejoramiento humano. Y sin embargo, en el caso que estamos tratando, prácticamente Martí rinde armas, se da por vencido ante la implacable prevalencia de esos apetitos insaciables de los que estamos hablando, que corroen desde bien temprano la más fina espiritualidad humana, que pinta, fíjense el término que cité hace un momento, como una paloma en una ruina. El balde, cito Martí, pretenden los hombres previsores dirigir por la cultura y por el sentido religioso esta masa pujante que busca sin freno la satisfacción rápida y amplia de sus apetitos. En balde, los innovadores generosos y los maestros interesados discurren planes para perfeccionar la instrucción pública y prolongar sus cursos en clases superiores. El espíritu crudo de la masa arrolla esas tentativas de refinamiento, neutraliza o anula su influjo e invade y empieza a corromper los cuerpos mismos encargados de dirigirlas, o sea, a los propios maestros, los propios padres. Fin de la cita. La raíz del sistema de educación es la cultura, eso está claro. Esta es como un sistema de relaciones, tradiciones, costumbres, normas de vida y valores que ofrecen el referente necesario desde la cuna hasta la muerte. Esa relación es la inspiración y el rumbo de la condición humana. Estados Unidos conserva aún en la época contemporánea un signo particular, muy singular, de su sociedad y su educación. Me refiero a que, digamos, la educación pública no es de las mejores, es criticable, aún se manifiesta en la actualidad las falencias que tiene el sistema educativo norteamericano. Sin embargo, la educación universitaria es de las más, digamos, reconocidas y autenticadas por rangos y por parámetros de calidad a nivel mundial. En este sentido, José Martí escribió en su momento, lo hizo en varias ocasiones, sobre la Universidad de Harvard, sobre Cornell, como instituciones donde afloraban con ideas novedosas, con reformas esenciales por acercar la formación universitaria a las necesidades de la vida, por estimular la libertad de los estudios, la posibilidad de elección de las materias por parte de los estudiantes, por acercar las ciencias a las aulas y a esa formación comprometida con la vida, con la ciencia, con la investigación y también, por ejemplo, con el estudio de las lenguas modernas. Esto fue un elemento que Martí recoge en varios de sus escritos acerca específicamente de estos centros de educación superior y que en aquel momento, por supuesto, estaban a la cabeza ya se ponían a la cabeza del mundo en este sentido. En varias crónicas y artículos escritos de ese país y publicados en diferentes órganos de prensa en el continente, señaló cuáles debían ser los contenidos de estudio, los métodos de enseñanza más apropiados. Se inclinó también por hacer énfasis en la necesidad de actualización de los contenidos, unido al fortalecimiento del carácter científico de los mismos, al necesario fomento del espíritu investigativo y por sobre todas las cosas alimentar el mejoramiento continuo del hombre. Contribuyó también a dibujar la mejor mirada al tema de la educación, específicamente en cuanto al desempeño profesional de los educadores, su justa valoración de la vida y la obra de Peter Cooper y de Bronson Alcott, para poner dos ejemplos representativos, y que fuera un elemento distante de aquello que había censurado a los educadores carentes de amor, carentes de oficio, de profesionalidad. Y para concluir, José Martí, insistimos, fue el cronista hispanoamericano que con mayor agudeza reflejó y valoró la vida social, la cultura, la ciencia y la educación estadounidense en la década de los 80 del siglo XIX.
correlacionó las tendencias de desarrollo de la economía, la cultura y la sociedad y el influjo que éstas tuvieron en la educación. Su mirada crítica en la educación situó en los primeros planos la insuficiencia del sistema educativo en esa fecha para satisfacer esas necesidades y brindar proyectos de vida coherentes que se veían lastrados por la prevalencia de espíritus individualistas, la mezquindad, el egoísmo, como concepto de vida a nivel social en esa nación. Y llamó la atención en la necesidad que esto implicaba para formar hombres de bien con ética y anclados en la ciencia, en la innovación y por supuesto todo tendentes al mejoramiento humano y a preparar al hombre para la vida.